Hoy nos sumergimos en un material que, la verdad, le da una vuelta de tuerca a algo que damos por sentado: la atención. Totalmente. Viene de una serie llamada Alfabetización Existencial y nos lanza un desafío directo. La idea que todos tenemos es que la atención es como un músculo. Que hay que entrenar, que hay que forzar. Exacto. Bueno, pues la propuesta aquí es radicalmente opuesta. La atención no es algo que se adquiere, es nuestro estado natural. Nuestra misión, entonces, es desmenuzar qué significa esto y por qué, si es natural, nos cuesta tanto. Es que es una inversión total de la perspectiva. Toda la industria del bienestar, de la productividad, se basa en la pregunta ¿cómo mejoro mi atención? Claro. Y este texto nos dice, pregunta equivocada. La pregunta correcta es ¿qué está interfiriendo con la atención que ya es perfecta? Y lo fascinante es que apunta a un solo gran culpable, un único interferente, la actividad incesante de lo que llama el yo. Esto cambia todo el juego. Ya no se trata de entrenar, se trata de comprender qué es lo que estorba. Y el punto de partida es algo que, bueno, seguro nos suena a todos. Desde que somos chicos nos dicen, no te concentras, pon atención. Siempre estás en las nubes. Esa misma. Y así es como nos meten en la cabeza la idea de que venimos con un defecto, que nuestra atención está rota de fábrica. Uno crece sintiendo que tiene que arreglar algo. Totalmente. Y esa creencia tiene consecuencias, ¿eh? Nos pone en una lucha constante contra nuestra propia mente. Tratamos de arreglarla, de disciplinarla, y cuando no lo logramos, ¿qué pasa? ¿La frustración? Nos frustramos, nos criticamos, se convierte en una fuente de ansiedad. Creemos que el problema es una falta de habilidad, cuando en realidad, como veremos, es un exceso de otra cosa. Aquí es donde la cosa se pone buena. Para demostrar que no venimos fallados, el texto plantea un escenario que es imposible de rebatir. A ver, ¿alguna vez alguien ha tenido que hacer un esfuerzo o aplicar una técnica para prestarle atención a un frenazo brusco en la calle? O a un ruido fortísimo en mitad de la noche. Es que es imposible. En ese instante no hay elección. Nada. La atención es total, es inmediata, es absoluta y no requiere el más mínimo esfuerzo. No hay una voz interior que diga, ok, ahora debo concentrarme en ese posible peligro. Simplemente ocurre. Es un reflejo. Es un mecanismo de supervivencia perfecto. La mente, en un segundo, borra todo lo demás y se enfoca al 100% en el estímulo relevante. Claro. Ahí está la prueba. En ese momento no existe el yo decidiendo prestar atención. La atención simplemente es. Y eso nos lleva a la conclusión central. Si la mente puede hacer eso, entonces no es incapaz de atender. El problema no es una falla en el sistema. Para nada. El problema, como lo plantea el material, es que la mente casi todo el tiempo está ocupada, llena. Ajá. La distracción no es un vacío, no es una ausencia de atención. Es la presencia abrumadora de otra actividad mental que se está comiendo todos los recursos. No es que la habitación esté vacía, es que está llena de ruido. Ok. Entonces, si mi mente no está rota, solo está muy ocupada. Eso, de entrada, es un alivio. Pero la pregunta es obvia. ¿Ocupada en qué? ¿Qué es esa actividad que consume toda nuestra energía mental? Ahí es donde entra el concepto clave de todo el análisis, el yo. Y es importante aclarar que no se refiere al yo como nuestra identidad o personalidad en un sentido amplio. No. Se refiere a un mecanismo mental muy concreto, esa voz en la cabeza que no para de comentar, de narrar, de juzgar. Es el cronista de nuestra vida. El cronista que nunca se toma un descanso. Y el texto da una lista de las ocupaciones favoritas de este cronista. Por ejemplo, estar constantemente queriendo que la realidad sea diferente a como es. Uf, esa es una grande. Eso ya crea una división, un conflicto. Desde luego. Es el no debería estar lloviendo o esta reunión debería ser más interesante. Cada uno de esos pensamientos es el yo peleándose con lo que es. Y eso gastó una energía tremenda. Otra actividad. Evaluar la experiencia a cada segundo. Esto me gusta, esto no me gusta, esto es aburrido, esto es increíble. En lugar de solo vivir la experiencia, la estamos etiquetando sin parar. Y ni hablar de compararse, ya sea con otros o con una versión idealizada de uno mismo. O el viaje constante entre el futuro y el pasado. Y la más agotadora de todas, la que corona la lista.
el intento del yo de controlarse a sí mismo. Esa. Él debería ser más disciplinado, no debería pensar esto, tengo que ser más positivo. Es una batalla interna constante. Si conectamos todos estos puntos, llegamos a la frase más potente del texto, que es: la distracción no es falta de atención, es exceso del yo. O sea que el problema no es pensar. Uno tiene que pensar para funcionar, para planificar, para crear. Claro, no se trata de eso. El veneno es ese tipo de pensamiento específico, el que gira sobre sí mismo todo el tiempo. La mente no está pensando en la tarea que tiene delante, está pensando en sí misma haciendo la tarea. Exactamente. Es como tener un comentarista deportivo en la cabeza, pero uno que no se calla nunca. Sí. Y no solo narra la jugada, sino que la juzga. ¡Ay, qué mal pase! La compara con jugadas de la semana pasada y se angustia por el resultado final del partido. ¿Cómo vas a poder ver el juego tranquilamente con ese nivel de ruido? Imposible. Es imposible. La atención natural queda completamente fragmentada. Espera, si el yo y su comentario constante son el problema, entonces aquí hay una paradoja gigante. Ajá. Porque todas las técnicas de mejora de la atención o práctica de la presencia que conocemos, ¿quién las intenta llevar a cabo? El mismo yo se pone al mando de la práctica de la presencia. El resultado no puede ser presencia auténtica. Es una contradicción en los términos. Es que es una locura. Cuando me siento a meditar y me la paso pensando, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Ya me distraje otra vez? ¿Debería tener la mente en blanco? Estoy reforzando el problema que intento solucionar. Exacto. Lo que obtengo no es atención, es autovigilancia, es tensión, es una lucha. El texto tiene un nombre para eso: esfuerzo psicológico. Y lo diferencia de manera tajante de la atención auténtica. Y aquí viene una idea muy sutil, pero que lo cambia todo. La atención auténtica no tiene supervisor. Uf, qué frase. Piénsalo bien. Cuando estás totalmente absorto en una película, en un libro, en una conversación, no hay una parte de tu mente vigilando a la otra para ver si está atenta. Simplemente estás ahí. El supervisor, el yo que vigila, ha desaparecido temporalmente. Es una distinción brutal. El esfuerzo psicológico es tenso. Es una mente dividida en dos, el que hace y el que vigila. La atención auténtica es relajada, es una mente unificada. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica que el texto aborda. Si no se llega a ella por el esfuerzo y no hay un supervisor, ¿cómo es esa atención natural? ¿Dónde la encontramos en el día a día para reconocerla? Y me encanta que para ilustrarlo no use ejemplos místicos ni complicados. Usa cosas súper cotidianas. Sí. Mirar el cielo sin más, escuchar una canción que te fascina o simplemente caminar por la calle sin un rumbo fijo, solo por caminar. Son actividades que por su naturaleza no invitan tanto a la autoevaluación, ¿no? No hay una manera correcta de mirar una nube o de sentir la música. Claro. No hay un objetivo que cumplir. Entonces el yo orientado a metas como que no sabe muy bien qué hacer y a veces, solo a veces, se calla un poquito. Exacto. Y el texto nos pide observar que en esos momentos, a veces, hay instantes quizá de 1 o 2 segundos, donde la mente no está narrando. No hay un pensamiento que diga, yo estoy aquí caminando sintiendo el aire y esto es muy espiritual. Claro. En ese silencio del narrador, en esa ausencia del comentario, hay atención plena. Pero no hay nadie que se cuelgue la medalla por estar atento. Lo fascinante es que esa atención natural surge, según el material, cuando cesa la interpretación. Cuando no se nombra, no se compara, no se juzga, no se espera un resultado. Es percepción directa. Sin filtros. Ajá. Es simplemente ver el cielo, no el acto complejo de yo, una persona que busca paz interior, estoy viendo el cielo. Y ahora estoy evaluando si esta experiencia es lo suficientemente buena. Sí, o si debería sentir algo más profundo. Exacto. Y el yo no soporta ese estado de percepción directa. Lo interrumpe porque, como dice la fuente, necesita continuidad. Su existencia depende de una historia, de una narrativa. Necesita seguir contando la película. Para mantener esa película andando, tiene que comentar todo. Esto me gusta, ojalá durara para siempre, esto no debería ser así, debería estar más presente ahora mismo. Y cada uno de esos comentarios, por inofensivo que parezca, rompe el hechizo. Lo rompe. No porque pensar sea malo, sino porque reintroduce esa división de la que hablábamos. La mente salta de simplemente ver a interpretarse a sí misma viendo. Ahí está el quiebre.
En ese preciso instante nace de nuevo la distracción. Es el salto de la experiencia a la historia sobre la experiencia. Es como si la experiencia directa fuera la superficie de un lago en calma y cada comentario del yo fuera una piedrita que tiramos. ¡Qué buena analogía! Genera ondas, perturba la calma, distorsiona el reflejo. Y pasamos más tiempo mirando las ondas que el reflejo mismo. Es perfecta esa analogía. El yo no puede dejar que la experiencia simplemente sea. Tiene que apropiarse de ella, etiquetarla, archivarla en su narrativa personal. Y en ese mismo acto de apropiación, la vivencia directa, fresca, se pierde. Se convierte en un recuerdo un segundo después de que ocurre. Entonces, si la clave no es forzar nada, ni practicar en el sentido tradicional, ¿qué significa todo esto en la práctica? El texto habla de cultivar un silencio interior y aclara algo crucial. No se trata de no tener pensamientos o de poner la mente en blanco, lo cual es Imposible. básicamente imposible y una receta para la frustración. Se trata de la ausencia de interferencia. Ese punto es fundamental. No es una guerra contra los pensamientos. Los pensamientos van y vienen como las nubes en el cielo. La diferencia que describe el texto es que en ese silencio interior no hay alguien que se agarre a cada nube, que la analice, que se suba a ella y se vaya a otro lugar. No hay apropiación. Claro. Un pensamiento surge y si no te identificas con él, simplemente se disuelve. O sea que el propósito de todo este análisis, como dice el propio autor, no es darnos una nueva técnica para estar más atentos. Es casi lo contrario. Sí. Es mostrarnos que la atención ya está ahí, siempre disponible, debajo de todo ese ruido mental. Es una cualidad inherente a la conciencia. Y la conclusión es, por lo tanto, bastante radical. No se trata de ganar o recuperar la atención. Se trata de dejar de perderla. ¡Guau! La atención es simplemente lo que queda cuando todo ese movimiento compulsivo de identificarse con el yo narrador se aquieta. Y no se aquieta porque luchas contra él, sino porque empiezas a comprender su mecanismo, a verlo tal como es. Un hábito mental. Y cuando esa interferencia cesa, las consecuencias, dice el texto, son naturales, no forzadas. La percepción se afina, porque ya no está teñida por el juicio constante. La vida se siente más directa. Más real, menos mediada por nuestra historia personal. El conflicto interno disminuye, porque gran parte de ese conflicto es el yo peleando con la realidad. Y el punto final, el broche de oro, es que esto no ocurre como un logro del yo. No es que el yo por fin aprendió a estar quieto. No es una medalla que se cuelga. Para nada. Ocurre precisamente porque la actividad del yo deja de ocupar el centro del escenario. Y la frase final del texto lo resume de una manera impecable. La atención no es una meta, es lo que queda cuando el ruido cesa. ¡Qué recorrido! Es una idea que realmente le da la vuelta a cómo entendemos la mente. La atención no es una habilidad que hay que conquistar, no es una montaña que escalar. No. Es más bien como el cielo azul, que siempre está ahí, aunque a veces lo tapen las nubes. Y el trabajo no es crear el cielo, sino dejar que las nubes pasen. Es un cambio total de paradigma. De hacer algo a dejar de hacer algo. Exacto, dejar de interferir. Y esto, inevitablemente, nos deja con una reflexión para seguir explorando. Todo este material se ha centrado de forma muy precisa en cómo el yo narrador interfiere con nuestra atención en el aquí y el ahora. Sí. Pero si aceptamos la premisa de que esta voz es el principal filtro de nuestra percepción directa de la realidad, esto abre una pregunta mucho más amplia. ¿Qué otras áreas de la vida, más allá de la simple concentración, podrían transformarse si ese filtro se aquietara? Buena pregunta. Pensemos en las relaciones interpersonales, en la creatividad, en la forma en que tomamos decisiones. ¿Cómo cambiaría todo eso si la experiencia no estuviera constantemente mediada por esa voz que juzga, que compara, que narra y que en definitiva nos separa de la vida tal y como es?